¿Alguna vez has reaccionado de una manera que te sorprendió a ti mismo? Una palabra que salió de tu boca y sonó exactamente como la voz de alguien más. Un miedo que no tiene explicación en tu propia historia. Una decisión que tomaste sin pensarlo, como si algo dentro de ti ya supiera qué hacer, aunque no fuera lo que tú realmente querías. Hay algo en ti que no comenzó contigo. Hay patrones en tu carácter que llevan el eco de otras voces. Reacciones que aprendiste antes de tener memoria. Miedos que cargaste antes de entender qué era tener miedo. ¿Y te has preguntado por qué eres así? ¿Por qué respondes de cierta manera? ¿Por qué tus relaciones siguen el mismo guión? ¿Por qué hay ciclos que no logras romper aunque te esfuerces con todo tu ser? La verdad es esta. No solo heredaste el color de tus ojos o la forma de tu sonrisa. Heredaste también formas de amar, de temer, de confiar o desconfiar. Heredaste el silencio de quien nunca habló de sus emociones, la explosividad de quien nunca aprendió a procesar la ira, la frialdad de quien protegió su corazón cerrándolo con llave. Y todo eso vive en ti ahora, susurrando en tus decisiones, moldeando tu carácter sin que te des cuenta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, yo nunca seré como mi padre? O yo nunca haré lo que hizo mi madre, solo para descubrir años después que estás repitiendo exactamente lo mismo, solo que con diferentes palabras. ¿Cuántas veces has intentado ser diferente, pero algo dentro de ti te jala hacia atrás, hacia lo conocido, hacia lo familiar, aunque lo familiar sea doloroso? Eso no es debilidad, eso no es falta de carácter, eso es el peso invisible de las raíces generacionales. Y la mayoría de las personas viven toda su vida sin entender que están cargando un equipaje que no les pertenece. Porque hay historias que nunca se cuentan, pero que se viven. Hay heridas que nunca se sanan en una generación, y entonces se transmiten a la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Como un río subterráneo que nadie ve, pero que irriga todo el terreno de tu vida emocional. Tus reacciones, tus inseguridades, tus mecanismos de defensa, tus formas de relacionarte con el mundo. Mira tu carácter hoy. ¿De dónde vienen realmente tus respuestas automáticas? Esa necesidad de controlarlo todo, esa dificultad para confiar, esa tendencia a huir cuando las cosas se ponen difíciles, o quizás lo contrario, esa tendencia a quedarte en lugares que te destruyen, porque quedarse es lo que siempre hicieron los tuyos. Porque el dolor conocido se siente más seguro que la libertad desconocida. Y aquí está lo que nadie te ha dicho. No todo lo que sientes como tu personalidad es realmente tuyo. No todo lo que defines como así soy yo es tu verdadera identidad. Parte de lo que crees ser es solo el eco de voces antiguas, decisiones tomadas por personas que amaste, que te criaron, que te formaron, pero que nunca procesaron sus propios dolores. Y ahora tú cargas con esos dolores como si fueran tuyos. Esa voz interior que te dice que no eres suficiente. ¿De quién es esa voz realmente? Esa creencia profunda de que el amor siempre se va, ¿quién la plantó en ti? Ese miedo a ser vulnerable, a mostrarte tal como eres, ¿quién te enseñó que mostrarte era peligroso? Porque alguien te lo enseñó, aunque fuera sin palabras, aunque fuera solo con su ejemplo. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y tú fuiste ese niño una vez, observando, absorbiendo, aprendiendo cómo funciona el mundo según el mundo que te rodeaba. Y si ese mundo estaba lleno de silencio emocional, aprendiste a callar. Si estaba lleno de gritos, aprendiste que así se resuelven los conflictos. Si estaba lleno de ausencia, aprendiste que el amor es algo que siempre está a punto de irse. Y ahora, años después, te encuentras repitiendo esos mismos patrones. No porque los hayas elegido conscientemente, sino porque son el lenguaje que aprendiste, el único idioma emocional que conoces. Y te sientes atrapado en un guión que no escribiste, en una obra de teatro donde ya conoces todos los diálogos antes de que sucedan. Pero aquí está la pregunta que cambiará todo. ¿Y si pudieras reescribir ese guión? ¿Y si pudieras identificar exactamente qué es tuyo y qué es heredado? ¿Y si existiera una forma de romper con esos patrones sin tener que cargar con la culpa de traicionar a quienes vinieron antes que tú?
Porque eso es lo que más duele, ¿verdad? Ese sentimiento de deslealtad cuando intentas ser diferente. Como si cambiar fuera una forma de decir que ellos estaban equivocados. Como si sanar fuera una forma de juzgar a quienes no sanaron. Y entonces te quedas atrapado entre el deseo de ser libre y el miedo de abandonar lo que siempre has conocido. Pero escucha esto. Dios ve más allá de lo que tú ves. Él ve las raíces que tú ni siquiera sabes que existen. Ve las cadenas generacionales que han estado ahí durante décadas, quizás siglos. Ve cómo tu bisabuela nunca expresó su dolor y cómo ese silencio se convirtió en la forma en que tu abuela manejó sus emociones. Y cómo tu madre aprendió ese mismo silencio. Y cómo tú, sin saberlo, lo adoptaste como tuyo. Dios ve la línea completa, el patrón completo. Y lo que más quiere no es que cargues con vergüenza por quien fuiste o por quienes fueron los tuyos. Lo que más quiere es liberarte. No solo de maldiciones espirituales, sino de hábitos emocionales que se heredan como si fueran parte de tu ADN. Porque hay una diferencia entre quien fuiste formado para ser y quien Dios diseñó que fueras realmente. Hay una versión de ti que existe más allá de todos esos patrones aprendidos. Una versión que no reacciona por reflejo heredado, sino por elección consciente. Una versión que ama desde la plenitud y no desde la carencia. Que confía no porque todo esté bajo control, sino porque sabe quién sostiene el control. Y esa versión de ti no es un ideal inalcanzable. Es tu verdadera identidad. La que ha estado ahí todo el tiempo, esperando ser descubierta debajo de todas esas capas de comportamientos aprendidos, de creencias adoptadas, de miedos heredados. Entonces la pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es, ¿estás listo para ver realmente de dónde vienen tus reacciones? ¿Estás dispuesto a mirar hacia atrás no para quedarte ahí, sino para entender qué cargaste que nunca fue tuyo? ¿Tienes el valor de reconocer que algunas de las batallas que peleas no son tuyas, sino ecos de guerras que otros libraron y nunca terminaron? Porque hasta que no identifiques las raíces, seguirás cortando las hojas. Hasta que no veas los patrones, seguirás repitiéndolos. Y hasta que no entiendas que Dios quiere sanarte no solo a ti, sino también las líneas generacionales que han estado rotas durante mucho tiempo, seguirás cargando un peso que nunca debiste llevar. Así que respira hondo. Lo que estás a punto de descubrir tal vez te incomode, tal vez te confronte. Tal vez te duela reconocer cuánto de lo que creías tuyo no lo era. Pero también te liberará, porque la verdad, aunque duela al principio, siempre termina siendo la puerta hacia la libertad. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que realmente habla en tu carácter? Vamos más profundo ahora, porque identificar que hay raíces generacionales es solo el comienzo. Lo difícil viene cuando empiezas a desenterrarlas. Cuando comienzas a ver con claridad cómo se formaron esos patrones, y sobre todo, cuando te das cuenta de cuánto han costado. Piensa en esto, cada reacción que tienes hoy tiene un origen, cada miedo, cada mecanismo de defensa, cada forma en que te relacionas con el amor, con el rechazo, con el abandono. Todo eso se aprendió en algún lugar, y la mayoría de las veces se aprendió en casa. Tal vez creciste en un hogar donde nunca se hablaba de emociones, donde el dolor se tragaba en silencio, donde las lágrimas eran señal de debilidad. Y ahora, años después, te encuentras incapaz de expresar lo que sientes. Te ahogas en tu propio silencio, pero no sabes cómo romperlo porque nunca viste otro modelo. Nunca te enseñaron que era seguro sentir. O tal vez creciste en un hogar donde el amor se condicionaba, donde tenías que ser perfecto para ser aceptado, donde cada error era una decepción que se te recordaba constantemente. Y ahora vives en una carrera interminable por ser suficiente, por alcanzar estándares imposibles, por demostrar tu valor una y otra vez, aunque nadie te lo esté exigiendo ya, porque la voz que te exige perfección ya no es la de afuera, es la que internalizaste, la que vive ahora dentro de ti. O quizás creciste viendo relaciones rotas, gritos, portazos, silencios que duraban días. Y aprendiste que así se maneja el conflicto, que el amor incluye destruirse mutuamente, que la intimidad siempre viene acompañada de dolor. Y ahora repites ese mismo patrón.
No porque lo quieras, sino porque es el único mapa que conoces, el único territorio que te resulta familiar, aunque esté lleno de minas terrestres. ¿Ves cómo funciona? Los patrones no se transmiten a través de lecciones formales, se transmiten a través de lo que se vive, a través de lo que se normaliza. Y lo que es normal para un niño se convierte en lo que es normal para el adulto en el que se convierte, aunque ese normal sea profundamente disfuncional. Y aquí está lo que más duele. No puedes culpar a nadie, porque ellos también estaban heridos. Ellos también cargaban sus propias raíces generacionales. Tu padre, que no sabía expresar amor, probablemente tuvo un padre que tampoco lo hacía. Tu madre, que te exigía perfección, probablemente nunca sintió que ella era suficiente. Todos estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas emocionales que tenían. Y esas herramientas eran limitadas, rotas, heredadas de otras generaciones que tampoco sabían sanar. Entonces te encuentras en este lugar imposible, queriendo ser diferente pero sin saber cómo, amando a quienes te formaron pero odiando lo que te hicieron sentir, deseando romper con el pasado pero sintiendo que hacerlo es una traición. Es como estar atrapado entre dos mundos, el mundo de donde vienes y el mundo hacia donde quieres ir, y ninguno de los dos se siente completamente como hogar. Porque cambiar no es solo decidir ser diferente. Cambiar es enfrentarte a todo lo que te hizo ser quien eres. Es mirar de frente las heridas. Es reconocer que las personas que más amaste también te lastimaron. No porque fueran malas, sino porque estaban rotas. Y las personas rotas rompen a otros, incluso cuando aman con todo lo que tienen. Y eso es lo que nadie te prepara para procesar. Esa complejidad, ese gris, esa verdad de que puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que te hizo daño, que puedes honrar a tus padres y también sanar de lo que no supieron darte, que puedes agradecer lo que recibiste y también llorar por lo que nunca tuviste. Pero hay algo más, algo aún más profundo, y es esto. Muchas veces, los patrones más destructivos no son los que se transmiten a través de lo que se hace, sino a través de lo que nunca se hace. Las palabras que nunca se dijeron, los abrazos que nunca se dieron, las conversaciones que nunca sucedieron, las disculpas que nunca llegaron. Esa ausencia, ese vacío, se convierte en una presencia que lo llena todo. Se convierte en una voz que susurra constantemente: no eres digno de palabras de afirmación. No mereces que alguien se esfuerce por ti. El amor es algo que tienes que ganarte constantemente, y aún así puede que no sea suficiente. Y entonces aprendes a vivir con hambre emocional, con la sensación constante de que falta algo, de que hay un vacío que no sabes cómo llenar. Y buscas llenarlo con logros, con relaciones, con aprobación externa, con cualquier cosa que te haga sentir, aunque sea por un momento, que eres valioso, que eres suficiente, que importas, pero nada funciona. Porque el hambre no es de hoy, es ancestral. Es el hambre de 3, 4, 5 generaciones que nunca recibieron lo que necesitaban. Y ahora tú cargas con esa hambre como si fuera solo tuya, como si tú fueras el problema, como si tú fueras insaciable por defecto, pero no lo eres. Lo que pasa es que estás tratando de llenar vacíos que se crearon mucho antes de que tú nacieras. Estás tratando de sanar heridas que no son solo tuyas, y eso es imposible de hacer solo con fuerza de voluntad, imposible de arreglar solo con buenas intenciones, porque aquí está la verdad que necesitas escuchar. No puedes sanar lo que no reconoces, no puedes cambiar lo que niegas. Y mientras sigas pensando que todo lo que sientes y todo lo que haces es solo tu personalidad, seguirás atrapado en patrones que no elegiste conscientemente. Tienes que hacer algo radicalmente valiente. Tienes que detenerte y preguntarte: ¿esto que estoy sintiendo es mío? ¿O es el eco de algo que alguien más sintió y nunca procesó? ¿Esta reacción que tuve es mi elección? ¿O es un reflejo aprendido que se dispara automáticamente?
Y cuando empieces a hacer esas preguntas, algo va a comenzar a cambiar, porque vas a darte cuenta de que tienes más poder del que creías, que no estás condenado a repetir lo que viniste a romper, que hay una diferencia entre respetar de dónde vienes y quedar atrapado ahí para siempre. Pero eso requiere algo que da miedo, requiere que te veas a ti mismo con honestidad brutal, que mires tus relaciones y reconozcas los patrones, que observes tus reacciones y traces la línea hacia atrás, hacia su origen, que te preguntes, ¿cuándo aprendí que esto era normal? ¿Quién me enseñó que así se hacen las cosas? Y tal vez, solo tal vez, vas a descubrir que muchas de las batallas que estás peleando no son tuyas, son guerras viejas, conflictos no resueltos de personas que ya no están, pero cuyas voces siguen vivas en tu cabeza, dirigiendo tus decisiones, moldeando tu carácter. Y aquí está lo más doloroso y lo más liberador al mismo tiempo. Dios ve todo esto, ve cada capa, ve cada herida, ve cada patrón. Y no te mira con juicio, te mira con compasión, porque Él sabe que no elegiste nacer en esa familia, no elegiste heredar esos miedos, no elegiste cargar con esas creencias limitantes. Pero Él también sabe algo más, sabe que Él tiene el poder de romper lo que parecía irrompible, de sanar lo que parecía insanable, de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Porque Dios no solo rompe maldiciones espirituales, rompe hábitos emocionales, rompe ciclos de dolor, rompe patrones de pensamiento. Y lo hace no borrando tu historia, sino redimiendo lo que parecía irreparable. Entonces la pregunta ahora es diferente. Ya no es solo ¿de dónde viene esto? Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar cuando dejes que Dios entre en esas raíces? ¿Qué va a pasar cuando permitas que Él toque las partes de ti que han estado rotas durante generaciones? Y ahora llegamos al momento, el momento en que todo cambia. Porque una cosa es entender de dónde vienen tus patrones. Otra cosa completamente diferente es permitir que se rompan. Y aquí está la verdad que va a transformarlo todo. Dios no te está pidiendo que te arregles a ti mismo. No te está pidiendo que seas lo suficientemente fuerte para romper cadenas generacionales con tu propia fuerza. Porque si pudieras hacerlo solo, ya lo habrías hecho. Si la fuerza de voluntad fuera suficiente, ya serías libre. Lo que Dios te está pidiendo es algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Te está pidiendo que te rindas, que dejes de pelear solo, que traigas ante Él todo ese equipaje que has estado cargando, esas raíces, esos patrones, esos miedos heredados, y que le permitas hacer lo que solo Él puede hacer, porque Él ve lo que tú no ves, ve la cadena completa, ve cómo tu tatarabuelo tomó una decisión basada en el miedo, y cómo ese miedo se transmitió como una herencia silenciosa hasta llegar a ti. Ve cómo tu abuela tragó un dolor que nunca procesó, y cómo ese dolor se convirtió en el silencio emocional de tu familia. Ve todo, y no está intimidado por la profundidad de las raíces. Entonces, ¿qué significa rendirse a Él en esto? Significa que dejas de pretender que estás bien cuando no lo estás. Significa que dejas de justificar patrones destructivos diciendo, así soy yo, cuando no es cierto. Significa que dejas de proteger versiones de ti mismo que ya no sirven solo porque son familiares. Rendirse es decir, Dios, no sé cómo cambiar esto. He intentado 1000 veces, he prometido ser diferente, he jurado romper el ciclo, y aquí estoy otra vez, repitiendo lo mismo. Necesito que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Y cuando haces esa oración, cuando la haces desde lo más profundo de tu ser, con honestidad cruda y sin máscaras, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo que ha estado encadenado durante generaciones empieza a aflojarse. Porque Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu rendición, tu reconocimiento de que lo necesitas, tu disposición de dejar que Él entre en las partes de ti que ni siquiera tú quieres mirar. Y cuando Él entra, lo hace con compasión, no con condenación, no con juicio. Entra como un padre que ve a su hijo herido y lo único que quiere es sanarlo.
Entra con manos suaves sobre las partes más rotas de ti, sobre las heridas que otros dejaron, sobre los patrones que aprendiste para sobrevivir, pero que ahora te están matando lentamente. Y aquí está lo que empieza a suceder. Empiezas a ver las cosas diferente. Ese patrón que antes era automático, ahora lo ves venir. Esa reacción que antes explotaba sin control, ahora sientes el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio que antes no existía. Ese espacio donde ahora vive la posibilidad de elegir diferente. Porque Dios no te quita tu historia. Te da una nueva forma de interpretarla. No borra lo que pasó, pero cambia lo que significa. Y eso lo cambia todo. Empiezas a darte cuenta de que no eres la suma de tus heridas. No eres el resultado inevitable de tu linaje. Eres alguien que Dios diseñó con propósito, con identidad propia, con un carácter que no tiene que ser el reflejo de lo que otros fueron, sino la expresión de quien Él dice que eres. Y esa identidad es esta. Eres amado sin condiciones. No tienes que ganarte su amor siendo perfecto. No tienes que demostrar tu valor una y otra vez. Eres valioso porque Él te creó. Punto. No hay nada que puedas hacer para que te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Esa verdad simple pero profunda, empieza a reescribir las mentiras que heredaste. Empieza a romper las creencias que te decían que no eras suficiente, que tenías que ser más, que tenías que esforzarte más, que tenías que ser diferente de lo que eres para merecer amor. Y cuando esa verdad se arraiga en lo profundo de tu ser, algo cambia en cómo te relacionas con todo, con las personas, con tus propias emociones, con tus errores, porque ya no estás constantemente tratando de demostrar algo, ya no estás huyendo del rechazo, ya no estás controlando todo para sentirte seguro. Empiezas a vivir desde un lugar de plenitud en lugar de carencia, y eso cambia la forma en que amas, la forma en que confías, la forma en que te permite ser vulnerable, porque ya no es una amenaza, es una invitación a ser visto tal como eres y descubrir que aún así eres amado. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tú cambias, cuando tú rompes esos patrones, no solo te liberas a ti mismo, liberas a las generaciones que vienen después de ti. Tus hijos, si los tienes o si los tendrás, no tendrán que cargar con lo que tú cargaste. No tendrán que romper las mismas cadenas, porque tú las rompiste primero. Estás cambiando el curso de tu linaje. Estás siendo el punto de quiebre, el lugar donde la historia cambia, donde lo que era se transforma en lo que será. Y eso es un acto de amor radical, no solo hacia ti, sino hacia todos los que vendrán después. Pero seamos claros en algo, este proceso no es instantáneo. No es que oras una vez y todo se arregla mágicamente. Sanar raíces generacionales es un proceso. Requiere valentía diaria, requiere que elijas diferente una y otra vez, incluso cuando lo viejo se sienta más cómodo. Requiere que seas paciente contigo mismo cuando vuelves a caer en patrones viejos. Porque vas a caer, y eso no significa que fallaste, significa que eres humano. Lo importante es que cada vez que caes, te levantas con más conciencia, con más claridad, con más determinación de no quedarte ahí. Y poco a poco, caes menos, reaccionas diferente, eliges mejor. Te pareces más a quien realmente eres y menos a quien te enseñaron a ser. Y un día, tal vez sin darte cuenta, te vas a descubrir respondiendo de una forma completamente nueva. Vas a enfrentar una situación que antes te hubiera destruido y vas a estar en paz. Vas a estar en una conversación que antes te hubiera hecho explotar y vas a responder con calma. Vas a sentir un miedo viejo tratando de controlarte y vas a poder decirle: ya no tienes poder sobre mí. Ese día vas a saber que algo profundo cambió, que Dios hizo lo que prometió hacer, que las raíces que parecían inamovibles fueron cortadas, que los patrones que parecían inevitables fueron rotos, que la historia que parecía escrita en piedra fue reescrita con gracia. Y vas a mirar hacia atrás y vas a ver todo el camino que recorriste.
Vas a ver las batallas, vas a ver las lágrimas, vas a ver los momentos en que casi te rindes. Y vas a ver también la mano de Dios sosteniéndote en cada paso, llevándote más allá de lo que creías posible. Entonces hoy, aquí, ahora, quiero que escuches esto como si Dios mismo te lo estuviera diciendo directamente. No estás condenado a repetir el pasado. No eres prisionero de tus raíces generacionales. No eres la suma de las heridas de otros. Eres más que eso, mucho más. Eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y eso incluye tu carácter, tus patrones, tus formas de relacionarte, tu capacidad de amar y ser amado. Todo puede ser nuevo, todo puede ser redimido, pero tienes que dar el primer paso. Tienes que traer ante Dios lo que has estado cargando. Tienes que decirle la verdad sobre lo que sientes, sobre lo que heredaste, sobre lo que quieres cambiar pero no sabes cómo. Y entonces, deja que Él haga lo que solo Él puede hacer. Deja que Él entre en las raíces, que toque las heridas, que rompa las cadenas, que restaure lo que estaba roto, que te muestre quién eres realmente cuando todas las capas heredadas se quitan y queda solo tu verdadera identidad. Porque esa identidad es hermosa, es fuerte y está esperando ser descubierta. Así que no tengas miedo de lo que encontrarás cuando mires hacia atrás. No tengas miedo de reconocer de dónde vienen tus patrones. Porque reconocerlos es el primer paso para romperlos. Y romperlos es el primer paso hacia la libertad. Y la libertad, la verdadera libertad, no es la ausencia de pasado. Es la capacidad de vivir en el presente sin que el pasado te controle. Es poder elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Es ser quien decides ser, no quien te dijeron que eras. Esa libertad es tu herencia, no las heridas, no los miedos, no los patrones destructivos. Tu verdadera herencia es la libertad que Dios compró para ti, la identidad que Él te dio, el futuro que Él preparó. Y ese futuro empieza hoy, ahora, en este momento, con una decisión, con una oración, con un acto de rendición que cambiará todo. Así que ríndete, deja que Dios toque las raíces que han estado hablando en tu carácter, y prepárate, porque lo que viene es mejor de lo que has vivido. Lo que viene es libertad, restauración, transformación. Y un día vas a contar tu historia. Y alguien más que está luchando con sus propias raíces generacionales va a escucharte y va a saber que también es posible para ellos, que también pueden ser libres, que también pueden romper el ciclo, porque eso es lo que hace el poder de Dios. No solo te transforma a ti, te convierte en un faro de esperanza para otros, te convierte en la prueba viviente de que las cadenas se pueden romper, de que el pasado no define el futuro, de que es posible escribir una nueva historia, tu historia, la verdadera, la que siempre debió ser.